escuela, vamos a jugar al trompo, ¿qué más? A las escondidas. Yo creo que esos juegos hay que recordarlos de ahora, porque mayormente los chicos de ahora ya no juegan eso, ¿no? Ya no, muy poquito ahora, bueno, el fútbol, porque hasta el fútbol virtual, lo vienen ahora jugando, más que salir a la calle a patear la pelota. Sí, hace unos días justamente veía a mis primos pequeños de 5 años que jugaban frente a una pantalla pateando. Yo decía, ¿qué patean? Y me decían, mira la pelota que se mueve. Exacto, lo mismo te iba a decir. Yo escuchaba a mi sobrino decir, gol, que ya te eché gol. Y dice, pero ¿cómo? Si están ahí parados, ¿no? Frente a la pantalla de la computadora. ¿Y qué? Estaban allí con este juego del fútbol virtual. Fíjate, ¿no? Sí, A ese extremo estamos llegando. el juego macabro. A eso. Entonces yo digo, cuando decimos entonces, psicólogo Juan Carlos Toy Valladolid, la importancia del juego infantil, entonces la pregunta sería, ¿a qué juego nos estamos refiriendo si ya los juegos que practicábamos antes se están perdiendo? Yo creo que sería necesario tocar lo que está pasando, ¿no? Por Ujú, ejemplo, hace unos días conversaba con una amiga que tiene su niña de 2 años, donde ella me decía que su hija está en la generación Z. Y la ujú, generación Z tiene que ver con los videojuegos, los jueguitos que pasan en la televisión, ujú, los tablets. Y ujú, son, por ejemplo, los niños que están dentro de la ciudad son los que más se enfocan en esto, ¿no? Porque ujú. si nosotros nos vamos de repente a la Sierra de Piura, como no hay alcance a mucha tecnología, esos niños sí siguen conservando, por ejemplo, ese tipo de juegos que Las jugábamos antes. rayuelas, las La empuñadas, las exacto, escondidas, ¿no? ¿no? Entonces, ¿qué diferencia vamos a ver entre estos dos personajes? Es que los niños que juegan en la vida real, como yo les suelo decir, tienden a generar de repente capacidades de poder conectarse con otras personas, de poder de Ujú. repente interrelacionar, poder sentir, de repente poder caerse, poder percibir el dolor de un golpe, ¿no? Ujú. En todo caso, psicólogo, hay zonas y zonas, ¿verdad? Es decir, las zonas Exacto. urbanas que están más en contacto con esta tecnología y la zona rural que aún conservan lo tradicional. Pero yo me pregunto, todavía padres de estas generaciones, ¿no? De treinta y tantos años, cuarenta y tantos años, que podemos de alguna manera empujar a nuestros hijos a salir un poco a la calle, a jugar con la pelota, a ir a la cancha a jugar al básquet, al vóley, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar con estas nuevas generaciones que van a crecer? ¿Se van a casar o no? No sé, tendrán hijos y entonces los juegos que son los juegos virtuales, que son los que ahora ellos están practicando, serán los que Les jueguen enseñen a sus sus hijos. nuevos, sus hijos, las generaciones futuras. Lo que pasa es que los papás de ahora como que les fastidia un poco que los niños estén ahí pegados jugando de repente con otros niños. ¿Por qué? Porque eso les va a implicar responsabilidad o mayor responsabilidad, el hecho de estar cuidándolos y el hecho también de que no les estén fastidiando con el tema del tiempo. Porque como Ujú, trabajan mucho, papá y mamá ahora trabajan, ujú. en el caso de familias que son constituidas así, y esto genera de repente de que no quieran estar ahí pendientes de las cosas que están haciendo. Entonces, para un papá moderno, por así decirlo, es más fácil ver a su hijo tranquilo en una computadora, que no molesta a nadie, incluso ni Ujú, a él porque está pegado, y que verlo interrelacionar, porque eso le va a generar responsabilidad mayor a ujú. la que ya tiene, ¿no? Entonces, eso lo conforma y en el sentido de que yo creo que por ejemplo, hasta el año pasado terminé una investigación que estaba haciendo en Piura. Y, por ejemplo, cuando inicié esta investigación, que fue hace 2 años, yo me preguntaba que la comunicación entre las personas dentro de Piura, por ejemplo, era como que estaba fallando, ¿no? Nos Ujú, costaba comunicarnos. Y yo decía, o se me ocurría que era por el tema de la tecnología. ujú. Pero nosotros justamente, mi equipo de investigación, decidimos ir a la parte de la Sierra de Piura Ujú. y encontramos la misma dificultad de la comunicación. Entonces no tenía nada que ver con la tecnología exactamente. Yo siento que la tecnología ahora juega como el pretexto para no poder comunicarnos dentro de la Ujú. parte urbana, no dentro de donde sí hay tecnología. No, en todo caso, ante esa falta de comunicación que existe ya desde hace 800 años, como que Exacto. las personas hemos encontrado esa herramienta de poder comunicarse
por lo menos de manera virtual, es decir, hay Exacto. alguien que no veo, pero que me está contestando lo que yo le digo, ¿no? Entonces, creo que es como que nos aferramos, nos Ujú. estamos aferrando a ese Y, aparatito. y lo que me puedo dar cuenta es que es una realidad, no solamente de los peruanos, sino de los peruanos, Ujú. que tenemos esa dificultad para poder comunicarnos, soltar y expresar. Pero quienes mayormente, psicólogo Juan Carlos Torres, nos quejamos de esa falta de comunicación es mayormente en el varón. El varón adulto, no sé si ahora con estos nuevos niños, nuevas generaciones, se pueda revertir la situación, pero el varón es generalmente el que muy poco habla, el que le cuesta comunicarse más que a las mujeres, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, los varones, bueno, algunos o la gran mayoría, Ujú, se les ha entrenado para no ujú, expresar en palabras, en emociones, ni en sentimientos. Por eso es que hay hombres que puedan sentir lo que sientan, pero nunca lo sueltan. En ujú. cuanto a sentimientos buenos, o por Ya, ejemplo lo que es el cariño, el amor, ese tipo de cosas, ¿no? Porque si claro. son emociones o sentimientos como la rabia, la cólera, que con eso trae la violencia, Mm, eso sí se expresa, porque ujú, se nos ha enseñado de esa forma desde pequeños, con claro. el mensajito de los niños no lloran, los hombrecitos no lloran, o de repente cuando los niños juegan justamente y el niño se cae, el Ujú, varoncito, y quiere llorar porque se golpeó y le duele, entonces viene el papá o la mamá y le dice, no, los hombres no lloran, y ujú. desde ahí se les empieza a enseñar el hecho de que no tienen que expresar lo que sienten o cómo lo sienten en el momento adecuado. Y es por eso que si lo mezclamos con el tema de la tecnología y de los videojuegos y de las pantallas, Ujú. empezamos a generar eh, gente o personas frías, inhumanas. Y es Ujú, justamente contradictorio porque luego nosotros mismos nos quejamos de ese tipo de gente, porque nosotros vivimos las consecuencias ujú. y Ahora, somos entonces, nosotros quien lo incentivamos. entonces veamos las consecuencias de practicar estos nuevos juegos virtuales que te encasilla, que te vuelve indiferente, frío, inhumano muchas veces. O ese otro tipo de juegos, ¿no? Que te permite salir, relacionarte, interactuar, caerte y sentir el dolor, pero al mismo tiempo la satisfacción de que alguien viene un poco a ayudarte a pararte, a consolarte, en fin, a darte cariño, ¿no es cierto? Que, a ver, las consecuencias de dejar uno y involucrarse en otro. Lo que pasa es que yo siempre repito, y justamente de la investigación que hice, que salió ya un libro que se llama El poder de lo pequeño, ¿El qué, perdón? El poder de lo pequeño. Ya. ¿Por qué el poder de lo pequeño? Porque justamente en esas pequeñitas cosas que estamos dejando, que no nos cuesta nada, por Ujú, ejemplo, salir los niños que salgan y jueguen con sus primos, que ujú, de repente empiecen a correr o a ujú. generar creatividad. Yo siempre digo, y en alguna parte del libro digo, que cuando nosotros éramos pequeños, o cuando yo era pequeño al menos recuerdo que si no tenía los juguetes a la mano, veía una caja de zapatos y esa caja de zapatos le amarraba una pita y esa pita se convertía con esa caja en un carro. Ujú, ¿No? Y yo ya exacto. estaba despertando mi O un creatividad. palo de escoba y era un Y caballo, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas empezaban a generar que yo sea creativo, que tenga de repente la capacidad de poder innovar en situaciones. Mm, ¿Qué pasa cuando nosotros jugamos e interactuamos con niños de verdad? ujú, Empezamos a crear la capacidad de poder conectarnos con esa otra persona, de poder de repente ser líderes dentro de un equipo, tomar ujú. decisiones, aprender de repente a soltarnos más, porque cuando nosotros jugábamos de repente en la calle al matagente o de repente Las empuñadas, las las empuñadas. escondidas, ¿no? Exacto. Nosotros sabíamos de repente y decíamos, no te juntes con él porque él es tramposo. Pero si juegas, respeta las reglas del juego hoy día, ¿no? Ujú, Entonces, como que ya empezábamos a generar esa capacidad de poder saber cómo es la otra persona a través de bases reales. ujú. Y si de repente veíamos a alguien que se sentía mal porque iba perdiendo, como que nos generaba esa situación humana de poder apoyarle, de repente poder generar espacios para poder conectarnos. Ujú, Eso no se ve con los videojuegos. ya. Y eso desarrolla un poco la motricidad De del, hecho, o ¿no? sea, De las niñas y los niños. el juego, incluso me daba cuenta que en estos tiempos, en estos últimos 5 o 10 años, al menos dentro de Piura, Ujú, se ha generado mucho el tema de la obesidad y el ujú, tema de también que viene con eso, que somos la segunda ciudad dentro del país
con más personas diabéticas y la Imagínate. primera ciudad dentro del país con más personas en hipertensión. Ujú. Entonces yo decía, pero qué raro, ¿no? Y tiene que ver eso con la inmovilidad que tenemos ahora. Todo lo hacemos sentados. Sedentarismo, ¿no? El Exacto. sedentarismo. Entonces ya Entonces, vemos a nuestros niños que ya ni quieren salir, están sentados allí constantemente con la tablet o con la computadora o con el videojuego. De hecho, hace poquito una señora preocupada buscando a su niño, pensando que algo malo le había sucedido y salía por los medios de comunicación angustiada, buscándolo. ¿Y dónde estaba el niño? Perdido en los videojuegos. O sea, el niño era un adicto a los videojuegos y nada, se había escapado y en fin, estaba allí perdido y escondido en este mundo de los videojuegos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo por los niños? ¿No? Los vemos ahí sentados en la computadora y como tú decías, claro, lo veo ahí tranquilito y para mí mejor, ¿no? Porque lo estoy mirando, está ahí tranquilo, no me origina ningún tipo de problemas, exacto, pero... el niño ahí no molesta, no friega a nadie, como dicen los papás. Exacto. Entonces, para ellos es bueno, ¿no? Pero no Ujú. saben el daño que les están causando. Bien, entonces la ventaja de los juegos físicos, ¿no? Donde sales a correr, en fin, y los otros videos que te convierten en un sedentario Los juegos reales, empedernido, ¿no? Pero bien, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Vamos a hacer claro. una pausa y regresamos porque con Juan Carlos nos vamos a poner a jugar aquí el juego de los colores. Yo soy el rojo y tú El azul. el azul. Si yo tengo cuidado y le presto atención a estos sanos consejos de salud y prevención, tantos duros momentos yo me voy a evitar si elimino por siempre todo lo que hace mal. Prevenir es cuidar bien mi salud. Muy bien, En antes de nuestra continuar secuencia de Curándonos en Salud con el psicólogo Juan Carlos Torres Valladolid. El día de hoy estamos entonces abordando el tema de la importancia del juego infantil. ¿Qué juegos? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Juan Carlos? Sí, sí. Ahí más o menos decía, no me escuchaba. Bien, ya estamos entonces, como decíamos, abordando el tema de la importancia del juego infantil. Obviamente tiene sus ventajas y esa es la idea de rescatar esas ventajas que tiene estos juegos que han ido en aras de la tecnología, han ido quedando de lado, ¿no? Hagamos un recuento de pronto, Juan Carlos, de aquellos juegos que valdría la pena rescatar, así como decimos, oye, mira, se está perdiendo tal baile y hay que rescatarlo, ¿no? Yo me acuerdo que fui a Yapatera hace un buen tiempo y estaban intentando rescatar, por ejemplo, el rompetierra. Y nada, era un baile antiguo, un baile parecido a la marinera, bailando justamente en la tierra, ¿no? Claro, entonces me pregunto, ¿por qué no rescatar también estos juegos, verdad? Estos juegos infantiles que van a permitirle a nuestras niñas y a nuestros niños a seguir interactuando con sus pares, con sus amiguitos, amiguitas. Por ejemplo, dentro de los juegos que se jugaban antes, yo creo que, y es algo que se puede comprobar, siento yo, ayudaban mucho a mejorar la conducta de los chicos. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque la mayoría de juegos, sobre todo estos juegos que demandan de esfuerzo físico, Ya. por ejemplo las empuñadas, el matagente, Ujú. la rayuela, en las niñas el liguero, los yaxes, y justamente era curioso porque esto les permitía a los niños, aparte de establecer contacto, ir desarrollando su inteligencia, la capacidad de Ujú. repente para poder organizar cosas, poder manejar ciertos contextos. Incluso, por ejemplo, en las niñas cuando jugaban el yaxe, agilizaban su mente para poder contar más rápido. Ujú. Entonces, o de repente cuando se jugaba la rayuela, el hecho de brincar, saltar, mejoraba la capacidad de poder mejorar la motricidad, el hecho de repente poder también organizar ciertas cosas y poder manifestar más que todo emociones dentro del contexto del juego. ¿Por qué? Porque de repente, si lo comparamos con los videojuegos, el niño mantiene una emoción parca. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se mantiene igual, sea alegre, o sea triste, o sea de cólera, como que mantiene una misma cara, un mismo tono de voz y una misma emoción. Y eso lo puede comprobar, por ejemplo, el año pasado que ya terminaba de hacer justamente la investigación de esto. Se me dio por conectarme con muchas personas, pero a través de una videocámara.
Ya. por internet. ¿Y qué sucedía? Cuando la gente me mandaba a través de un emoticón el mensaje escrito, una carita feliz, su cara en la videollamada era una sola, no demostraba ni emoción, ni alegría, ni tristeza, ni nada. Claro. Pero a través del emoticón era feliz. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas son las Entonces, que... psicólogo, me pregunto también, todos los juegos virtuales, estos juegos van a originar lo que usted nos está diciendo, esta actitud parca de nuestras niñas o de nuestros niños, o hay juegos y juegos. Me pregunto, por ejemplo, todos estos videojuegos violentos. Ahora me estoy acordando de aquellas situaciones feas, complicadas, difíciles por los que ha pasado, por ejemplo, viene pasando la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Donde adolescentes y jóvenes de pronto llegan con armas y matan a sus compañeros, y cuando hacen un estudio de quién ha sido este niño, este jovencito, era un chico, entre comillas, tranquilo. Decía, pero era tranquilo, no se metía con nadie. Pero claro, cuando hacían una investigación, dónde estaba, dónde vivía, en su habitación, una computadora llena de videojuegos violentos, donde todo era matar, matar, matar. Entonces, ¿es de esos videojuegos que estamos hablando o de todos los juegos que tengan que ver con la computadora? Por ejemplo, es que todos los videojuegos, como toda la vida, en exceso genera situaciones conflictivas. Uh-huh. Ahora, hay videojuegos que en realidad no son violentos, pero sí generan dependencia, adicción, y generan también el hecho de que se concentre solamente la persona en el mundo virtual y se aleje de lo real. Claro. Entonces, los videojuegos que son violentos, ¿por qué sucede esto en la realidad? Porque el niño trata de imitar lo que ve dentro de un computador, sobre todo cuando no tiene el acompañamiento adecuado de un adulto, o del papá o de la mamá, o el apoderado en todo caso, ¿no? Usted me ha hecho recordar algo que decía una profesora cuando mandó a llamar a todos los papás y mamás de niños de 5 años y preguntaba, ¿qué cosa están viendo sus niños? Y haciendo pues un recuento de lo que estaban viendo, al final todos los papás coincidimos en que los niños veían a determinada hora los Power Rangers, y es que habían agarrado las jaboneras, se las habían envuelto con cinta de, ¿cómo se llama esta cinta? Esta cinta de papel, esta cinta, el masking tape, y se pegaban entre ellos. Entonces todo era violencia. Entonces los niños se estaban relacionando violentos porque era lo que veían a través de esos aparentemente inofensivos programas, ¿no? Claro, incluso los programas infantiles de antes, porque también juega parte la televisión, porque también no solamente el videojuego es para jugarlo, sino que también lo vemos dentro de un televisor. Yo creo que eran más sanos antes, ¿no? Porque no motivaban mucho la violencia. Por ejemplo, ahora se motiva la violencia a través de una competencia violenta. Entonces, el niño empieza a competir, pero de una forma violenta. Y eso va a generar, obviamente, niños violentos. Y es por eso que se incrementaba también, yo creo, las tasas del bullying en estos últimos años. Entonces, psicólogo, no podemos escapar de una realidad. Existen, pues, los videojuegos, ¿no es cierto? Pero también están ahí los juegos reales. De hecho, los niños ahora se han vuelto pasivos mirando, por ejemplo, este programa que dan, Esto es Guerra, ¿no? Pasivos, todos mirando cómo juegan otros, y ellos no juegan, ¿no es cierto? No, es terrible esa es la situación. Entonces, y si nos damos cuenta, ese tipo de competencias, que en realidad yo creo que ese programa habla de competencias, llaman la atención porque yo creo que el ser humano está hecho y creado justamente para poder interrelacionarse con otras personas, poder competir pero de una forma más sana y de hecho poder interrelacionarse para poder generar espacios, poder generar de repente la capacidad de poder sentir, cosa que la computadora nunca te lo va a ofrecer. Entonces, esas emociones son las que se vuelcan solo en la vida diaria. Ahora, tenemos que prohibirle así a rajatabla, ¿sí? ¿Me escuchan? Ahí me escucha, ahí ya. Tenemos que prohibirle a nuestras niñas y niños a rajatabla el jugar este tipo de juegos virtuales. Es querer ahora mismo nosotros taparnos los ojos o cubrir el sol con un dedo, porque estos juegos existen, las computadoras existen, las tablets existen. De hecho, ellos hasta te exigen que les compres una tablet. ¿Cómo lidiar? ¿Cómo sopesar esta situación? ¿Qué hacer para que nuestros niños no se nos vuelvan adictos, pues, y mañana actúen como aquellos niños que lamentablemente pues matan a sus compañeritos, ¿no? Justamente
Hay una parte del libro que escribo donde dice que los niños de ahora surgen de esta forma porque tenemos papás con mensajes que dicen, por ejemplo, a mi hijo no le va a faltar lo que a mí me faltó, o a mi hijo no le va a pasar lo que a mí me pasó. Y en ese mensaje un poco contradictorio es que los papás empiezan a darles todo así, sin medir consecuencias y sin medir de repente gastos. ¿Por qué? Porque tratan de compensar de una forma, o yo creo que es un autocompensarse, porque como yo no lo tuve, mi hijo no lo va a tener. Entonces, en ese darles todo, les generamos bastante daño. ¿Por qué? Porque no les enseñamos a ganarse las cosas, no les enseñamos de repente a que tienen que respetar, no les ponemos reglas, no les ponemos horarios, dejamos que hagan lo que quieran, que jueguen hasta que se les dé la gana, porque también entra otra frase que dice, si es que mi hijo se aburre, de repente se pone depre, porque esa es otra bendita palabra que está de moda, la depresión. Entonces, yo siempre les digo, ¿no?, que el aburrimiento es la madre de la creatividad. El niño necesita estar aburrido para poder crear. Entonces es necesario que de repente los papás de ahora pongan reglas y pongan horarios sobre todo, que es importante y es un déficit. Parece tan sencillo, pero en esa pequeña cosa es como vamos a moldear y vamos a construir mejores niños. Exacto. Entonces, porque, dígame, ahora también se me ha venido, no sé, de algo que usted ha dicho, se me ha venido a la cabeza esto que también preocupa, que es la ludopatía. El estar constantemente frente a una pantalla y generando esa adrenalina, porque el juego ahí, que pierdes, que ganas, no sé, de estos juegos virtuales, te puede generar ludopatía y luego tener a nuestras niñas y nuestros niños buscando desesperadamente de estas cabinas se les llama, ¿no? Donde están ahí estas máquinas tragamonedas. ¿Puede traer como consecuencia eso? Es un puente, sí. ¿Por qué? Porque el ser humano de por sí es competitivo. Entonces, ¿cómo lo comprobamos esto en los niños? Si les ponen, todos los videojuegos tienen niveles. El niño empieza por el nivel 1 y quiere pasar al 2, al 3 y llega hasta el máximo. Y luego cuando ya se le acabó el último nivel, se aburrió de ese juego y busca otro que le genere más competencia. Y en esa competencia es que empieza a buscar nuevas sensaciones y nuevas formas de reaccionar y nuevas formas de sentir también. Es por eso que, por ejemplo, los juegos de carrusel, por ejemplo, o estos juegos que llegaban antes a los parques de diversión, si nos damos cuenta, han variado mucho. Por ejemplo, los niños antes eran felices dando vuelta en un caballito. Sí. Ahora los juegos tienen que lanzarte hasta arriba y dejarte caer de golpe y que el corazón se te pare para que puedas sentir. Si no, no sientes nada. Exacto. Entonces, en esa medida también va avanzando. ¿Por qué? Porque los seres humanos como que siempre buscamos más, ¿no? Y en ese buscar más, si es que fuera para de repente algo productivo para nosotros, nos ayuda, pero cuando es contradictorio, no. Bueno, entonces, ya, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a la pausa porque... Bueno, entonces, ya, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a la pausa porque nos toca hacer esta pausa ahora mismo, pero nos está quedando claro que igual estos juegos virtuales existen, pero podemos controlar. Exacto. Podemos controlar. Ya regresamos. Muy bien, estamos con ustedes y nos acompaña el día de hoy el psicólogo Juan Carlos Torres Valladolid. Hoy la importancia del juego real, la importancia del juego real infantil, ese juego que les lleva pues a nuestros niños correr, saltar, gritar, relacionarse con sus amiguitos, amiguitas, en fin. Entonces, y ya estábamos haciendo acá un recuento de esas ventajas que trae este juego real y las complicaciones a las que puede llevar si no controlamos esos juegos virtuales, esos juegos que ven nuestras niñas y niños a través de la pantalla, porque de hecho existen, pero ¿qué podemos hacer? De pronto desde el colegio, desde la casa, ahora que el papá y la mamá no están todo el tiempo, mamá sale, papá sale, dejan a los chicos solos ahí en casa. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Como lo decía antes, ¿no? Es innecesario poner reglas, normas claras. Y sobre todo el papá tiene que tener la capacidad de que si pone una regla tiene que cumplirla. Porque los papás justamente modernos, como les llamo, tienden a castigar, pero arrepentirse a los 5 minutos. Si se le castigaba un día al niño,
ese castigo dura 1 hora porque el niño viene, le llora, le dice que ya no lo quiere, el papá se siente mal y le levantó el castigo. Entonces ese niño ya no va a saber luego a quién creerle ni a quién respetar. Claro, después dice, él se olvida rápido, porque así dicen, los niños son manipuladores. No, tú te olvidas rápido, dice. Exacto, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hace que los niños no se críen bien o no tengan la capacidad de poder instruirse o respetar ciertas reglas dentro de la casa, mucho menos cuando crezcan dentro de la sociedad. Yo creo que también es necesario controlar mucho lo que el niño ve y lo que juega. ¿Por qué? Porque un niño, por ejemplo, a los 5 años teniendo juegos violentos, no va a saber discriminar qué es bueno y qué es malo. Sobre todo si no hay papás que tengan la capacidad de estar con él mucho tiempo para poder instruirle y guiarle en el juego. Entonces el niño lo va a tomar como algo bueno y algo que se puede reproducir en la vida real. Por eso vemos niños violentos. Es necesario también que se les dé mucha apertura a la comunicación a los chicos. Hablar mucho con ellos. Y si es que no se puede hablar mucho, yo creo que lo necesario, ¿no? Y cosas puntuales, cosas que el papá de repente tiene la capacidad de poder darse cuenta. Porque otro gran defecto que tenemos ahora y que me pude dar cuenta en el tema de andar metiéndome en la casa de muchas personas para poder estudiar esto, es que a la hora, por ejemplo, de que vamos a comer, se come con una televisión prendida, y lo curioso de esto es que en la casa más se sabe de la vida de sus días, de los de esto es guerra, que de lo que está pasando mi hijo, o de lo que siente mi hijo al momento de la mesa. Porque yo en esa mesa puedo ver que mi hijo esté triste, alegre, molesto, o de repente hasta que esté golpeado y ni siquiera me doy cuenta por estar prendido viendo la vida de otra persona, ¿no? Entonces yo creo que es más que todo conectarse con el sentido y la responsabilidad de ser papá. Y eso va a generar que hayan mejores niños. Falta también, psicólogo, crear nuevos juegos, porque a lo mejor vemos siempre el trompo, la soga, los yaxes, el liguero, aunque ya se han perdido esto, de verdad. El kiwi, las empuñadas, las escondidas. ¿Qué más? A ver, psicólogo, ayúdeme. Las tejitas, creo que la rayuela, ¿qué más? Los encantados, yo jugaba. Exacto, los encantados, la gallinita, ¿no? Ciega, que te daban vueltitas y tú empezabas a buscar las ollitas. Hasta la comidita que jugaban antes las niñas, creo yo. Claro, ¿no? Y después fueron involucrándose ahí un poco también los niños. Claro. En fin, X juegos. Ahora, las y los profesores tendrán que romperse la cabeza también, pues, para ir creando nuevos juegos e ir enseñándoles también a los chicos. Y a la hora de la educación física, allí también incluirlos, digo yo. Claro, lo que pasa es que yo creo que además de inventar, deberían de retomarse sus juegos. Y retomar, claro. ¿Por qué? Porque los niños de esta generación no conocen de esos juegos. Sí. Tú le dices, vamos a jugar a la rayuela. ¿Qué? Dice, ¿qué es eso? y cuando lo prueban les parece súper divertido. Sí. Porque al niño le gusta estar en movimiento. Yo recuerdo que hace unas semanas nos reunimos un grupo de amigos y amigas en una casa y nos pusimos a jugar a la rayuela. Y viene su sobrina, creo que era de 11 años, y se inmiscuyó en el juego y le encantó el juego. Claro. Entonces, yo creo que si les proporcionamos a los niños la capacidad de poder interrelacionar desde cosas reales que puedan sentir, les va a gustar. Exacto, y a los niños no mutilarlos, pues, porque cuando los niños quieren jugar y sacan el trompo y ya la mamá o el papá o las personas mayores que están en casa le dicen, ándate al fondo o cállate, no hagas bulla, cuidado que vas a romper esto y lo de aquello. Al final el chico no sabe si ir adelante, ir atrás y al final termina sentado en una computadora para estar calladito y tranquilito. Ese es otro gran problema, el hecho de que mucho cuidamos ahora el tema de las casas, de cómo esté. Incluso el presupuesto de las familias de ahora invierte mucho en temas de limpieza. Y no es que tengamos que ser sucios, sino que nos preocupamos tanto por mantener la casa limpia, ordenada, que nadie la coja, que nadie la ensucie, esperando esa visita que de repente nunca va a llegar. Y les prohibimos a los niños disfrutar de ese espacio, disfrutar de repente del desorden que es necesario que lo hagan. Exacto, y todo ese tipo de cosas. Exacto, para que luego ellos también aprendan a limpiar, ¿no? Porque claro, si desordenas, ordenas. Claro. Entonces todas esas cosas van en conjunto, creo yo.
Qué bien, entonces nos queda claro que hay una gran ventaja en rescatar para estas nuevas generaciones y para las futuras también estos juegos reales. Cuidado con los juegos virtuales. De pronto ya están nuestras niñas y niños allí, pero lo que tenemos que hacer es controlar, ¿verdad? Controlarles el tiempo, de pronto una media horita, una horita y nada más, Exacto. dejar que nuestros chicos salgan, jueguen, tomen el sol, reciban el aire en la cara, yo qué sé, tantas cosas lindas que podemos realizar y que nuestras niñas y nuestros niños se las están perdiendo por todo este tema de la disque tecnología, ¿verdad? Psicólogo, ya para terminar, su conclusión y nos despedimos. Yo creo que, como lo vengo diciendo, no es importante que los papás asuman la responsabilidad de ser padres, el hecho de poder conectarse con sus niños, de comunicarse. Es súper importante comunicarse porque eso va a generar que conozca al niño, que conozca sus inquietudes y sobre todo que me pueda conectar con esa emoción, ¿no? De repente revivir como adultos cuando éramos niños y esa capacidad que teníamos para jugar, para divertirnos y poder de repente sentir que debo a mi hijo enseñarle a emocionarse con cosas reales, a emocionarse de repente con una carita que la ponga él de verdad, una carita feliz, enseñarle de repente a las adolescentes a que tengan que recibir la rosa esa que trae espinas y que te puedes pinchar y te va a doler, que la puedes oler de hecho y no emocionarte con una rosa virtual que no genera ninguna emoción. Y todos esos tipos de cosas yo creo que van a hacer que nos humanicemos y que podemos volver de repente en alguna medida a generar personas de calidad y personas con sentimientos. Muy bien. Aprovecho para mandar saludos acá por la red a Margarita Rosas, que está en Canadá, que desde ya nos escuchan, a Vanessa Aguirre en Colombia, a Hugo Barco en Lima y a Dalila Luján acá en Piura. Gracias por seguirnos. Que sepan ellos cuál era tu juego favorito. A ver. Yo jugaba la rayuela con mis primos. Exacto, la rayuela, el saltar soga. A mí me gustaba saltar soga. Yo gordita, no importa, pero saltaba soga. Ahí se hacía la lucha. Por eso había temblor. Muy bien, gracias, psicólogo Juan Carlos Torres Valladolid. Nos reencontramos entonces el próximo lunes a las 9 de la mañana aquí. Qué buena mañana. Así cuídese. Chao. Y le presto atención a estos sanos consejos de salud y prevención. Tantos duros momentos yo me voy a evitar si elimino por siempre todo lo que hace mal. Prevenir es cuidar bien mi salud. Universidad Privada